Hola, soy Elizabeth Ochoa y te quiero contar algo. Un abrazo es una forma de contacto que trae consigo emociones y sentimientos. Suele expresar apoyo, seguridad, intimidad y cariño. Esto es algo que solemos compartir a los demás y no a nosotras o a nosotros mismos. Este es un espacio en donde converso y reflexiono con amigos y amigas de eso que tanto te interesa saber. Un podcast que busca fortalecer el amor propio, la autoaceptación y conectar con tu placer. Abrazándote Podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Abrazándote Podcast. En esta ocasión estoy muy contenta, como en todos los episodios, pero en este muy contenta porque tengo una invitada muy importante para mí, con quien trabajé la mano un tiempo y tenemos muchos años de conocernos. Entonces, además de confiar en ella como especialista, como amiga, ha sido una gran maestra para mí, así es que hay muchísimo que escuchar en este episodio. En este episodio vamos a hablar de un tema sensible, porque es un tema recurrente y lo platicábamos ella y yo, tanto en su consulta como en la mía, y que aunque no es el objetivo central de la consulta, no es el objetivo principal por el cual llegan muchas mujeres a la consulta, es un tema que se vuelve recurrente, por eso nos parece muy importante traerlo a la mesa y compartirlo. Y para no dar más vueltas, voy a presentar a esta gran invitada, que es Ana Lilia Guerrero Viloria, quien es especialista en atención a víctimas de violencia de género. Y en este momento coordina la Clínica de Atención a la Violencia de Género de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde estamos muy orgullosas de haber estudiado y que hoy representa también de manera espectacular. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy súper contenta y complacida de poder acudir a este podcast, que además me parece increíble este proyecto que estás haciendo, porque me parece súper necesario, pues que haya este contenido tan importante, tan necesario, pues para toda la población, pero bueno, sobre todo mucho enfocándonos a las mujeres. Así es, así es. Ya iremos detallando, entraremos en el tema, pero efectivamente es una necesidad de la que no se habla, ¿no? Que vemos muchísimas cosas en redes sociales como para el bienestar, pero no se atiende este tema de la violencia sexual, que no se mira. Pero bueno, antes de entrar y detallar, háblanos un poco acerca de ti, quién eres, qué haces, cuéntanos de los servicios que prestas y qué estás haciendo en la UNAM. Con muchísimo gusto. Bueno, pues aquí en la Facultad de Medicina se encuentra dentro del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental la Clínica de Atención a la Violencia de Género. Esta clínica nace como una gran necesidad precisamente a partir pues de todas estas denuncias que empieza a haber por parte de la comunidad universitaria, pues dentro de lo que serían pues eventos o sucesos de violencia, pero ya muy específicamente violencia de género. Originalmente se crea una unidad de denuncias, pero se recibían, haz de cuenta que denuncias que pues tuve un problema con un profesor, tuve un problema con alguien administrativo, tuve un problema con un compañero, pero ya al paso del tiempo se empezó a observar que muchas de estas denuncias tenían que ver con sucesos de violencia tal cual y con sucesos de violencia por razones de género. Entonces se crea este apartado dentro de la misma unidad de denuncias, pero ya específicamente para la parte de violencia. Y ahí daban pues la intervención en crisis, básicamente pues era para recibir la parte legal, la parte jurídica, y que esto se pudiera evaluar, se pudiera dictaminar y en un momento dado sancionar. Entonces se piensa en que también es muy necesaria la intervención psicoterapéutica por alguien o por equipo especializado. Entonces, a partir del 2006 es que surge
esta unidad, y a partir de 2016, o sea, fíjate después de cuánto tiempo, es que empieza la clínica de atención a la violencia de género. La clínica atiende exclusivamente comunidad universitaria, no es para población abierta, porque de pronto tenemos muchas de estas preguntas o muchos solicitantes para la consulta, pero que no pertenecen a la comunidad universitaria y bueno, se les tiene que derivar a otras instancias para su atención. Pero bueno, pues es para estudiantes, para trabajadoras y trabajadores y para académicos y académicas. Tenemos un proceso de atención en donde trabajo social es quien recibe a nuestras usuarias. Y me refiero a usuarias porque digo, también tenemos pacientes hombres, pero mayoritariamente llegan mujeres. Que además, bueno, pues estadísticamente también sabemos que es la población mayoritariamente afectada, ¿no? Entonces, trabajo social es quien realiza esta primera entrevista, digamos, para conocer un poquito más del caso, para destacar pues algunos puntos que sean de nuestro interés también para poder darle la mejor atención, para poder descartar en un momento dado si se encuentra en una situación de riesgo eh, inminente o actual en ese momento. Si es esta situación, se les deriva, se les hace una referencia específicamente a un servicio de urgencias. La comunidad universitaria tiene además el servicio por parte del IMSS como estudiantes y trabajadores y académicas por parte del ISSSTE. Entonces se les refiere generalmente al servicio de urgencias para atención psiquiátrica, a estas instancias. En otras ocasiones, si no está vigente su seguro, si hay alguna cuestión que se le complique, entonces se les deriva al Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, o bien al Fray Bernardino Álvarez. Pero en general, pues esto no es afortunadamente tampoco lo común, pero sí ha llegado a suceder que pues primero necesitan como estabilizar esta parte psiquiátrica que está pues causando como mucha crisis y por lo tanto un riesgo, y ya posteriormente se les puede dar la atención eh, ya sin mayor urgencia en la clínica. De no estar en una situación de riesgo, entonces hacen una entrevista, como ya decía, en trabajo social, y después de algunas consultas, de un seguimiento muy cercano, ya pasan al área de psicología, que es la que atiendo yo. O sea, estoy atendiendo el área de psicología y además estoy coordinando la clínica. Generalmente los casos más frecuentes que manejamos o que recibimos, pues son violencia por parte de la pareja, violencia en el ámbito doméstico, que tiene que ver en muchas ocasiones con violencia sexual, principalmente, y ahí seguido por violencia física, violencia emocional, violencia de tipo económico, patrimonial, pero básicamente y de una manera muy frecuente es la atención a violencia sexual. Y pues surgen eventos de violencia sexual que tienen que ver con la infancia o con la adolescencia, es decir, que no es el primer evento de violencia sexual por el cual están llegando a la clínica. Muchas ocasiones, pues, esto es lo que viene sucediendo ya desde mucho tiempo atrás. Ok, justo como arranqué diciendo, es un evento, la violencia sexual que se vive en la infancia, más común de lo que imaginamos. Y Así que es muy es. interesante en esto que nos compartes, que pues tiene, entiendo, alrededor de 16 años que está este espacio y que 10 años después es que se le da, ¿no?, como la relevancia al tema de la violencia de género, porque de alguna forma, aunque se ha venido haciendo un trabajo desde hace muchos años, normalizamos las violencias, normalizamos la violencia de género y por supuesto que la violencia sexual y la violencia en la infancia pues va muy de la mano. Además de que viene acompañada pues de muchas emociones de las que vamos a ir hablando. Entonces no quiero entrar en detalles ni empezar a decir cosas, sino que tú nos puedas ir compartiendo
pero es muy valioso el trabajo que haces, que lamentablemente está solamente para la comunidad universitaria. Y digo lamentablemente, de entrada es lamentable que vivamos estas experiencias. Y me refiero a que es lamentable que sea solo para la comunidad universitaria porque pues en todos lados podemos encontrarnos estas experiencias y no siempre hay personal capacitado, que es un poco de Exacto. lo que hablaremos, de la importancia de la especialización en el tema para no revictimizar, para no generar más daño del que ya se vivió. Exacto. Entonces, entrando a este tema de la violencia sexual en la infancia, que tú lo ves en estas mujeres que llegan contigo y que yo lo he visto y de ahí la necesidad, ¿qué podemos hacer? Eh, si yo soy una persona que viví violencia sexual en la infancia, ¿qué es lo que podría hacer de inicio? Que ya lo tengo claro, que lo reconozco, que me da mucho miedo quizá hablarlo, que lo tenía medio olvidado, no siempre hay claridad. ¿Qué es lo que se puede hacer, Analí? Pues mira, yo creo que lo primero es buscar precisamente una atención especializada en violencia sexual. ¿Por qué? Porque puede haber muchas psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas que pueden ser excelentes en lo que hacen, pero que si no tienen una formación y una capacitación especializada en atención a víctimas de violencia y específicamente violencia sexual, pues lo único que pueden hacer es afectar más a la persona. ¿Por qué? Porque le van a dar una interpretación, le van a dar una explicación probablemente muy distinta a lo que en realidad necesita trabajar y procesar y entender de lo que le pasó y poder tener pues eh, primero pues un entendimiento y una recuperación eh, corto y mediano plazo para poder pues continuar con su vida, pero ya sin que esto les siga afectando o los sigan arrastrando como ha sido pues seguramente durante varios años. Afortunadamente, como yo creo que existe cada vez más profesionales que pueden atender esto, desafortunadamente yo creo que no son todos los que necesitamos para poder atender este problema que es enorme. Bueno, pues existen a nivel público o institucional, pues está el Instituto para las Mujeres, tanto a nivel local como a nivel federal. Eh, Generalmente también hay un servicio telefónico que puede orientarlas para poder acudir a una institución o a una organización en donde existan profesionales especializadas en este tema. Y bueno, si cuentan con la ventaja o la facilidad para poder pagar o sostener un proceso psicoterapéutico a nivel privado, pues también existen pues varios especialistas que podemos atender este tipo de problemática. Claro, porque es difícil que se abra el tema, ¿no? Y eso es lo que Claro, encontramos en terapia. De repente, lo platicábamos tú y yo hace ratito, que y cuando planeábamos, ¿no? La entrevista que suele suceder, que llegan por un motivo de consulta que tiene, o sea, como otras directrices, la pareja, el erotismo, otras conductas. Y de repente en la exploración sale el tema de, bueno, medio me acuerdo que pasó algo con el primo, con el tío, con el abuelito, que, y lo iremos detallando, suele ser, ¿no? En estos espacios de la casa que tendrían que haber sido espacios seguros para mí. Y no se habla por el miedo al rechazo, por el miedo a que no me crean, por el temor a lastimar a esta persona que abusó de mí, ¿no? Porque juega un papel importante, tiene un rol en la familia. Y va saliendo el tema. Entonces, de ahí que sea importante, pues el acudir al proceso profesional. Pero otra cosa que también me he encontrado y que me gustaría que nos ayudaras a aclarar es si el impacto a partir de lo que vivo es distinto. Es decir, hay quienes me dicen, bueno, pues solamente me tocó, ¿no? Y no sé por qué me hace tanto daño si solamente me tocó, como minimizándolo. uh -huh. O hay casos en donde
pudiera haber penetración, en donde se les obliga a mirar películas o se les toman fotografías. ¿Qué impacto pueden tener estas mujeres que son quienes llegan ya adultas a partir de las experiencias que viven? ¿Hay algún cambio en el impacto a partir de la experiencia? No, en realidad yo creo que afecta tanto una conducta como otra. Es decir, todas las conductas, como siempre se los explico, todas las conductas son graves y todas las conductas son abusivas. Y todas las conductas que pudiste haber experimentado o a las que fuiste forzada. ¿Por qué? Porque no lo entendías, porque no sabías qué estaba pasando, porque te lo explicaron bajo engaño, que era algo que estaba bien, pero no estaba bien en realidad. En fin, ¿no? Como que además se van agregando todas estas cosas al contexto además de la conducta como tal, ¿no? Entonces, todas corresponden a conductas abusivas, a conductas que no debieron haber pasado. Entonces, por lo tanto, la afectación que puedas tener a nivel y el impacto que puedas tener a nivel emocional, físico, sexual, que estás viviendo actualmente, pues corresponde a cómo estás viviendo todo eso desde ese entonces hasta ahora. Es decir, tu cuerpo y tu mente y tu alma están reaccionando a esto, ¿no? De una manera, pues, muy importante. Entonces, no es que haya sido menos grave o mayormente grave. Todo es grave. ¿Por qué? Porque todo fue parte de algo que no debió pasar y que estaba abusando de la confianza y de la relación que tenía contigo esa persona, que se supondría te tendría que cuidar, proteger, asegurarse de que estuvieras bien y no en riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que si te sientes afectada, pues es precisamente porque no es que el tocamiento sea menos grave y por lo tanto te va a afectar menos. Y dijiste una palabra que creo que da en el clavo para entender el impacto, y es que se me forzó, ¿no? O sea, se me obligó. Es algo que no es que haya vivido porque pues en la vida se vive, sino que fui forzada a esta Exacto. experiencia, y que es importantísimo entenderlo porque creo que también pasa eh, que se vive muchísima culpa, ¿no? Ujú, ¿Qué hice para provocar? O qué no hice para detenerlo? Y que ujú. al final esto genera un impacto emocional en estas víctimas, en estas mujeres. Ahora, ¿qué podría esperar una mujer que ha vivido un abuso siendo niña como parte del impacto? Porque de pronto hay muchísima confusión y entonces, pues yo he vivido muy bien, ¿no? O sea, vivo muy bien, pero tengo mucho estrés, o tengo algún problema de adicciones, o tengo problemas en el encuentro erótico, y de ahí que regreso a lo que decíamos hace un momento, llegan por muchos otros temas y es ahí donde nos damos cuenta que hay un abuso. ¿Cómo puede impactar a las mujeres esta experiencia? Van a ir descubriendo que tal vez han tenido un patrón de relación interpersonal conflictivo y que a veces ni siquiera para sí mismas se lo pueden explicar. Bueno, ¿por qué? Todas mis relaciones de pronto se tornan como muy conflictivas, ¿no? Eh, o bien este abuso de sustancias, ¿no? O no puedo probar una gota de alcohol porque no, ¿no? Entonces están como en estos extremos, ¿no? La polaridad. Les cuesta mucho trabajo encontrar como este justo medio, ¿no? Para poder decidir, actuar, hacer las cosas, ¿no? O estoy en este extremo o estoy en este otro. Eh, o bien me cuesta muchísimo trabajo a lo mejor sostener una relación de compromiso. Me voy como también al otro extremo, ¿no? Donde mis relaciones son así como siempre como casuales, como, ¿no? Como que no puedo entrar como a esta parte del compromiso en una relación. O encuentros sexuales casuales, pero no en la relación de compromiso, ahí me cuesta mucho trabajo. No puedo eh, ligar esta parte emocional con la parte física.
Es decir, van a encontrar como en muchos ámbitos y aspectos de su vida conflicto, no solamente como en la parte del cuerpo o en la parte de lo sexual, sino en muchas otras eh, cosas, ¿no? O el siempre pensar en cuando sucede algo malo, ¿no? Como sentirse siempre que la van a mirar a esa persona, ¿no? Como que siempre pienso que me van a reclamar a mí algo. Y a lo mejor ni siquiera tiene nada que ver en esa situación esa persona, pero siempre tener como esa sensación de que en algo es culpable o en algo le van a responsabilizar, ¿no? Pues obedece precisamente como todas estas experiencias en el pasado. De ahí la importancia de la que hablabas, de que haya un profesional o una profesional especializada en el tema, porque me Exacto. parece que de lo contrario se le puede dar una lectura, ¿no? Eh, que no tenga nada que ver con esa experiencia de la infancia y que se le responsabilice, sí, a esta mujer de que no está haciendo las cosas bien para sobreponerse, ¿no? De la Exacto. experiencia que esté viviendo en ese momento. Y creo que otra constante que ya mencionaba hace un momento es que estas experiencias se viven en un espacio que tendría que haber sido seguro para mí. Y me hacía mucho sentido lo que decías de puedo tener encuentros casuales, pero me cuesta mucho en una relación fija, ¿no? Con la pareja, eh, porque pues hay muchas emociones, ¿no? Desde el tema de no confiar, de no dejarme ir, de no soltarme, porque no sé si me pueden lastimar. Claro. ¿Qué nos puedes decir sobre quién provoca el abuso, quién es responsable del abuso? Bueno, también es algo que vamos trabajando a lo largo del proceso psicoterapéutico, pues es que se reconozca que la responsabilidad siempre va a estar en el agresor sexual, haya sido quien haya sido. Nunca en la persona que fue la depositaria de esa violencia, que es en este caso la víctima, ellas. ¿Por qué? Pues porque no tenían la edad, no tenían el criterio, no tenían por qué ser ellas responsables de sí mismas cuando son menores de edad y hay que cuidar de esos menores de edad como adulto o adulta. Eh, a pesar de que les hayan hecho creer lo que les hayan hecho creer, ¿no? Que también en muchos casos ha sucedido. Es que tú me provocabas, ¿no? Cuando a veces llegan a confrontar, es que tú me provocabas. Oye, ¿qué puede provocar una niña de 7 años, una niña de 5, ¿no? ¿Qué puede entender de lo que está pasando alguien que no tiene ni el conocimiento, ni la información, ni la madurez a nivel cognitivo, de conductas intelectual? ¿Por qué? Pues porque es pequeñita, sobre una situación y sobre una serie de conductas que corresponden a los adultos, ¿no? Entonces, siempre se trabaja con esta parte a lo largo del proceso, pero bueno, sí hay como momentos en los que se habla específicamente, pues, de que la responsabilidad siempre va a estar en el adulto o la adulta, que tendría que habernos cuidado. En esto que mencionas, incluso pensando en las adolescentes, ¿no? Porque de pronto podemos tener una imagen de las niñas y claro, pues angelical a los 7 años, ella no es responsable, pero un poco nos puede ir cambiando el pensamiento cuando es la adolescente de 15 años, que propio de la edad, pues a lo mejor sí quiere usar el Claro, shortcito o está en pijama, ¿no? Sin ropa interior, con la pijama en casa y está el abuelo, el papá y que entonces desde fuera, de pronto la perspectiva puede ser distinta. claro. También eso es súper importante. Qué bueno que lo mencionas. ¿Por qué? Porque en efecto puede causar eh, polémica precisamente esta situación, ¿no? Es que si tiene 15, 16 años, pues entonces ya sabe lo que hace. Sí, y yo siempre también contesto lo mismo. Los agresores pueden decir lo que gusten. Es que se me insinuaba, es que me provocaba, es que ella me decía que sí quería tener relaciones sexuales. Sí, pero volvemos al mismo punto. ¿Quién es el adulto? ¿En quién tiene
que caber esta prudencia y esta autorregulación y el entender que obviamente para muchas adolescentes se sienten a lo mejor muy em, halagadas cuando alguien de más de 20 años, más de 25 años, se está fijando en ellas, porque es parte de como esta parte de nuestro desarrollo, ¿no? Del desarrollo en esa etapa de adolescencia, sentirnos halagadas o halagados, en el caso de jovencitos, pues porque se están fijando en mí. Pero esa persona adulta de 25, 30 años tiene que pensar que justo es esa parte la que tiene que detener, ¿no? Y contener. Ah, bueno, pues sí, qué bueno que te fijes en mí, qué bonito, pero tú eres una niña a la cual eh, tiene que estar relacionándose con personas de su edad. Por supuesto, no va a pasar nada aquí. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Pues que abusan precisamente de estas conductas o de estas situaciones para establecer un contacto físico o sexual con estas chicas o chicos, que también puede suceder, eh, pero de una manera completamente abusiva porque se están aprovechando de la situación, Ok. ¿no? Y que, bueno, esta es como la hipótesis, ¿no? En el caso de que algunas adolescentes o algunos adolescentes puedan sentirse halagados frente a alguna persona mayor, pero que no es la constante. En efecto. Y es más, a veces hasta se sienten también, puede también suceder, el que en el opuesto se sienten incluso asustadas y eh, pues sobre todo eso, asustadas de no saber bien qué es, cómo deben de actuar o qué hacer, porque no es una situación agradable. Y esto me hace pensar en lo que desde la práctica entendemos como el consentimiento, ¿no? Así es. Que no hay consentimiento en este tipo de prácticas. ¿Nos puedes decir un poco? Porque yo lo entiendo, digamos, desde que tú y yo trabajamos con el tema, pero seguramente quien nos escucha puede ser que no lo tenga tan claro. Pues consentimiento va a ser cuando yo entiendo la situación que está sucediendo, cuando tengo la información clara y suficiente para poder entender lo que está sucediendo o lo que se me está proponiendo. Y cuando, lo más importante, el tercer paso sería que yo digo sí, sí quiero. Pero después de estas dos cosas que estoy mencionando primero, cuando me está quedando completamente clara cuál es la situación, cuáles son sus consecuencias, cuál es la información, toda la información muy clara, completa, bien, y que yo estoy diciendo sí, consciente, porque esto de que es que ella había bebido unas copas y entonces me dijo que sí quería, pues no, ahí no puede haber consentimiento porque está la conciencia alterada por una sustancia. Y que, por lo tanto, cuando aclaras estos puntos, pues podemos entender perfecto que una niña de 7 años o menor edad o un adolescente ni tiene la información completa, ¿no? Ni se le está explicando claramente lo que va a ocurrir recibiendo toda la información, que a eso le sumaría que no son prácticas adecuadas, ¿no? Para la edad y que no tienen la libertad, ¿no? De decir sí o no, que hay unas estrategias ahí que suelen utilizarse para engañar, Claro, para someter, de amenazas incluso, ¿no? Como claro. la familia se va a enojar, este secreto es nuestro, Ujú. y que se vuelve muy, muy complejo en realidad poder decir que no, porque ni siquiera está esa posibilidad, ¿cierto? Exactamente. Sí, pues se les está forzando también de esa manera. Cuando se te obliga a guardar el secreto, se te hace pensar que es porque eres especial, entonces ahí es engañoso también. Se te hace pensar que la situación es normal, porque y de nuevo es un engaño. Se te hace pensar que va a pasarle algo malo a tu familia o a ti si tú revelas esto. Eh, que se van a enojar, que te van a dejar de hablar, que te van a dejar de querer, o bien
cuando es alguien tan cercano a estas niñas o adolescentes, como pudiera ser el papá, el padrastro, el tío, el primo, ¿no? Me voy a ir a la cárcel si tú dices esto. Tú no quieres que yo me vaya a la cárcel, ¿verdad? Eh, Va a dejar ya no van a poder hacer nada porque si a mí me mandan a la cárcel ya no voy a poder mantener a la familia cuando se trata de papás, padrastros, ¿no? Claro. Entonces es una cosa que eh, o sea, no solamente lo que está pasando a nivel del abuso sexual como tal, sino toda la responsabilidad que le cargas a esa niña o a esa adolescente para que no hable, para asegurar el que no se revele o el secreto. Entonces es una cosa muy, pero muy, pues yo diría perversa. Por supuesto. Y de ahí que entonces resulte tan difícil hablarlo y que en terapia podemos entenderlo, pero que de pronto escuchamos estas frases desde el desconocimiento, por supuesto. Es que, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo habló? ¿Por qué no confrontó? ¿Por qué lo Ujú. guardó? A lo mejor hasta le gustaba. Sí. Eh, y que terminan responsabilizando y generando mayor malestar en estas víctimas. Em, ¿Qué puedo hacer si he guardado el secreto muchos años? Estoy ya en la edad adulta, porque entendemos que en la infancia y en la adolescencia, con esta manipulación, este ejemplo clarísimo que pusiste, que creo que ilustra muchísimo, me van a meter a la cárcel y entonces nadie va a poder comer en esta casa, ¿no? O sea, se queda la responsabilidad y como esta historia, pues muchísimas. Muchos. Ujú. Pero ya soy adulta y han llegado recuerdos, porque puede ocurrir que se bloqueen los recuerdos, han llegado recuerdos o lo he guardado durante mucho tiempo, lo tengo muy claro, pero me daba miedo, me sentía responsable del cuidado de la familia. ¿Qué hago con ese secreto? ¿Debo guardarlo por el bienestar de la familia? ¿Debo abrirlo? ¿Qué es mejor para estas mujeres? Bueno, yo creo que lo primero y más importante es que si ya están en un proceso psicoterapéutico, yo creo que es bueno tratar este aspecto en psicoterapia, hablarlo todo esto que me está causando y que me lleva a cuestionarme si quiero abrirlo o no quiero abrirlo. Entonces, bueno, un poco la pregunta que yo hago al respecto es, ¿para qué quieres abrirlo? ¿El para qué o el por qué quieres revelarlo? Y un poco también pensar como en varios escenarios. Si yo abro ahorita esta situación, ¿qué puede pasar? En el mejor de los casos, ¿qué es lo que podría pasar? Y en el peor de los casos, ¿qué es lo que podría pasar? ¿O qué espero que suceda al yo abrir esta situación, al revelar todo este suceso? Porque a veces la expectativa puede ser, en algunos casos, pues es que no solamente revelarlo y abrirlo, sino eh, pues que pueda haber como una disculpa o un reconocimiento de todo lo que le ha pasado a esta persona a lo largo del tiempo. Pero no necesariamente va a pasar eso. No necesariamente va a recibir una disculpa o no necesariamente las demás personas, miembros de la familia, van a entender lo que sucedió. Eh, entonces, bueno, creo que sí es importante el que se pregunten para qué y por qué lo quieren abrir y qué es lo que esperan de poderlo revelar. Con esto no estoy diciendo que no sea bueno revelarlo, sino que estén preparadas emocionalmente hablando y también como poder encarar o poder entender la reacción de la familia ante esta situación, porque lo que van a abrir pues no es agradable. Además de que no es agradable, es un cuestionamiento a toda la dinámica familiar. O sea, no nada más es señalar que me pasó esto con alguien, sino es cuestionar todo lo que ha sido la familia hasta ese momento. Entonces, por supuesto que esto puede causar muchas cosas, incluso las fracturas
fracturas de las relaciones, fracturas de las familias. Y no, por eso digo que no es que no se tenga que hacer, pero sí estar como preparada para esto. Y no quiero sonar abogada del diablo, y por supuesto que dejo la responsabilidad a quien le corresponde. Y al mismo tiempo, en esto que mencionas de la familia, del impacto, también creo, y que nos da como para otro episodio, ¿no? Para hablar como de este daño colateral, o sea, no de las víctimas indirectas, lo que implica para quienes están alrededor. ¿No? Yo como mamá no me di cuenta, ¿no? Cómo no lo evité, o en los casos en donde hay muchos abusos y que está normalizado y que la abuelita, la mamá, o sea, todo el mundo, todas las mujeres en esa familia han pasado por esas historias. Creo que es importante que se trabaje en el proceso de terapia para entender que mi expectativa pues puede ser muy distinta a esta realidad en función de Claro. lo que viven quienes están alrededor. Recuerdo muchísimo un caso cuando trabajamos juntas de una mujer que decía, pues es que quien abusó de mi hija es mi hijo. Entonces, no sé qué hacer porque a los dos los quiero y sé que la tengo que cuidar a ella, pero no me deja de doler él. O sea, no me deja de doler. Entonces se vuelve una situación muy compleja también para quien tiene la noticia y que no es fácil de manejar. Claro, exacto. Por eso decía que va a causar muchas cosas a nivel de pues, todo lo que se ha creído y se ha pensado hasta ese momento en la familia. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de actuar? ¿Cuál tiene que ser mi posición en un caso como el que acabas de mencionar? ¿Cómo protejo a mi hija y cómo también lo protejo a él, a lo mejor buscando una solución a nivel psicoterapéutico? ¿Cómo se le puede tratar? ¿Se le va a dejar de hacer este tipo de cosas o no? O sea, hay muchísimo temor, hay muchísima culpa y hay muchísima responsabilidad, por supuesto. De ahí que no pueda ser tratado a la ligera, ¿no? Y que Exactamente. la insistencia sea el apoyo profesional especializado en el tema. Y esto del secreto pues se vuelve, al igual que la intervención y que las consecuencias que pueda tener cada persona, muy puntuales, ¿no? Muy específicas de la historia de esa persona. Y abrir este secreto se vuelve una denuncia, pero en un ámbito privado, ¿no? Esta Ujú. denuncia en casa, esta denuncia frente a la familia. ¿Qué pasa frente a las denuncias penales, ¿no? Que se vuelven denuncias públicas? ¿Esto de alguna forma repara el daño que viene muy de la mano con romper el secreto? ¿No? Porque esto implica que la familia se entere. ¿Por qué resulta tan difícil denunciar? Un poco lo hemos hablado, pero cuéntanos en tu experiencia, ¿por qué resulta tan difícil denunciar? Bueno, porque además aquí ya no nada más es confrontar y abrir algo ante la familia, como tú lo decías a nivel privado, sino que ya es señalarlo directamente como responsable de lo que me sucedió y que de ahí pues pueden pasar muchísimas cosas, como lo último sería pues en efecto que fuera recluido en un centro. Entonces, bueno, a veces la gente sí tiene, bueno, estas mujeres tienen pues muchas dudas al respecto, ¿no? Lo mismo yo ahí también recomiendo siempre que no tomen decisiones apresuradas o impulsivas al respecto. ¿Por qué? Porque creo que sí tienen que estar también muy fuertes emocionalmente para llevar una denuncia de tipo penal. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas en el camino, porque es desgastante, porque es largo, porque también no necesariamente va a pasar lo que yo estoy esperando que pase. Eh, a través de toda una investigación, probablemente la conclusión sea pues que no encuentren las pruebas suficientes para darle una sentencia condenatoria, o bien sí se la den, pero no se la den por todo el tiempo que yo esperaba que se la dieran.
y porque además esa persona no necesariamente se va a quedar pasiva, ¿no? Probablemente lance amenazas, diga que va a pasar no sé cuántas cosas, y dependiendo de quién se trate, pues esto también puede afectar de una manera importante pues a la persona y a la familia. Por supuesto. Y de aquí que entonces estemos hablando de atención a la violencia de género, porque no solamente es el impacto, que no es menor, emocional frente a esta experiencia que viví en algún momento de la vida o que pude vivirla durante muchos años, sino que también hay todo un sistema que complica, ¿no? En donde es difícil creer desde el sistema familiar, en donde es difícil la confrontación y donde jurídicamente pues va a implicar un desgaste y que pueden venir, como muy bien decías, todas estas amenazas que impactarán nuevamente y revictimizarán. ¿Cómo es que, y me parece importantísimo esto siguiente que voy a preguntar, porque al final las palabras nos definen? Si yo viví una experiencia de violencia sexual en la infancia y soy adulta ahora, ¿sigo siendo una víctima? Hemos escuchado el término sobrevivientes en muchos otros espacios y no por tener una etiqueta, sino para poder desde el mismo proceso resignificarme en esta experiencia, que puede ser muy dolorosa, por supuesto, pero que, y tú me ayudarás a decirlo mejor, no me define. O sea, no es algo que sea la cruz con la que voy a cargar toda la vida y entonces a partir de ello las personas tienen que tratarme de una u otra forma, ¿no? Que puedo resignificar. Entonces me parece que el darle un nombre más allá de la etiqueta también juega un papel en el trabajo personal de reparación. Claro. Bueno, a ver, vamos a hacer, digamos, como la división en el sentido de que estaríamos hablando de una víctima cuando están sucediendo las cosas y hasta el momento en el que este tipo de situaciones a lo mejor dejan de suceder, ¿no? Y en el caso específicamente del abuso sexual en la infancia, se le llama sobreviviente a partir de que estas personas no han recibido la atención psicoterapéutica especializada. Es decir, han tenido que sobrevivir a una serie de eh, eh, cosas que se generan a partir de lo que yo viví. Me refiero a lo emocional, a lo psicológico, a lo físico, a todas esas cosas que yo voy viviendo a partir de toda esta situación. Me convierto en una sobreviviente. ¿Por qué? Porque he logrado sobrevivir a ello a pesar de que pudiera haber sido eh, no solamente desagradable, sino que en muchos momentos pues las personas pueden pensar que es algo que las va a volver locas. ¿Por qué? Porque no saben bien a bien en un momento dado si es algo que sí sucedió, si es algo que es un sueño, si es algo que qué está pasando con mi cabeza, ¿no? Sobre todo cuando no se recuerda con tanta claridad. En muchos casos, pues así sucede, ¿no? Hay como lo mencionabas hace un rato, bloqueo de memoria. No es de que no me quiera yo acordar, es que verdaderamente no me acuerdo. Entonces nada más empiezan a surgir así como recuerdos parciales o flashbacks, ¿no? Que es a donde la gente a veces se cuestiona. Lo soñé, lo viví, ¿por qué me pasa esto? Y además me causa pues una reacción muy importante a nivel físico. Entonces, por eso es que se llama sobreviviente, porque he tenido que echar a andar una serie de mecanismos adaptativos para poder sobrevivir a ese hecho y seguir con mi vida de una manera más o menos funcional. Y esto hace parte del reconocerme en mí, las herramientas que he tenido para poder enfrentar esta experiencia, Exactamente. que creo que eso es fundamental como desde la autovalidación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque de pronto puede haber muchísimas inquietudes desde no recordar, ¿no? Desde no tener claridad y esto puede generar mucha ansiedad o en el caso en donde están claros y vívidos los recuerdos, muchísimo malestar
como hablábamos hace un momento, de la culpa. Entonces, el poder reconocer que tengo estas herramientas que yo misma he gestionado y he echado a andar para enfrentar esta situación, pues también me parece que puede ayudar a colocar en otro lugar a las mujeres. Y algo que con mucha frecuencia escucho como parte de ir recuperándose y que se escucha en todos lados, no solo frente a este tema, pero que frente a la violencia sexual es una constante, es el tema del perdón. ¿Qué podemos decir frente al perdón? ¿Es necesario? Porque de pronto escuchamos como, es que ya perdónalo, ¿no? Ya deja que se vaya, si no vas a seguir tú enganchada, ciclada en la emoción. ¿En realidad es necesario perdonar? Pues un poco también siempre planteo esto, igual que planteo el revelar el secreto o el confrontar, ¿no? ¿Para qué quieres perdonar? ¿O de qué te puede servir perdonar? ¿Te va a causar un alivio realmente? ¿Sientes que con eso te vas a terminar de recuperar? Eh, ¿Por qué crees que lo necesitas hacer? O sea, sí planteo como muchas preguntas al respecto. Y la respuesta para mí sería que no necesariamente tenemos que perdonar al agresor o a los agresores. Creo que el perdón más va en relación a mi persona y a todo lo que ha venido pasando y que tal vez yo me he echado la culpa o la responsabilidad de eso. Es perdonarme eso. Es decir, ahí sí es soltar pues, todas esas culpas que no me tocan y todas esas responsabilidades y cargas que tampoco me tocan, pero que yo tomé como parte de todo este contexto que estaba yo viviendo y que en ese momento no lo entendía, pero que sí, ahora que ya lo estoy entendiendo, ya no tengo por qué seguir cargando. Y asumiendo que cada historia, como hemos venido diciendo, es distinta, es muy personal, pues esa decisión la puedo tomar, ¿no? Con esa libertad Exacto. que no tuve en la infancia, que con esa libertad puedo decir quiero perdonar o no y continúo mi camino, porque Exacto. vienen a veces muchos señalamientos desde afuera, como ya perdona, ya deja que Ujú, pase ujú. y que pues no necesariamente es así para todas las mujeres. Así es. ¿Y es posible sanar? ¿Es posible recuperarme? Yo creo firmemente y de acuerdo a lo que he visto, que además es maravilloso de verdad el poder acompañar a las personas y a estas mujeres que llegan a la consulta, ver cómo se van transformando. Es de verdad muy grato, muy satisfactorio, pues eso, ver la transformación de cómo llega esa persona, cómo llega esa mujer pidiendo ayuda, eh, a veces pidiendo ayuda por otras cosas y sanando por esto, Sí. o bien específicamente por la situación de abuso sexual en la infancia. Yo sí creo que pueden sanar, yo sí creo que pueden recuperarse totalmente. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que van a tener que seguir trabajando en una serie de cosas, es decir, no todo se resuelve dentro del proceso psicoterapéutico. Se resuelven muchas cosas, se van abordando muchas cosas, se van entendiendo muchas cosas, pero ya después de terminar con el proceso, em, pues se les quedan como muchas tareas ya eh, ahí que realizar a nivel ya personal, individual, pues en su vida diaria, que esa es la parte más importante, ¿no? El que yo pueda trabajar esto, aplicarlo a mi vida personal, a mi vida diaria, conmigo misma, con mi familia, con mis amigos, con mi, hasta, o sea, en el ámbito laboral, que a lo mejor pasaban una serie de cosas y que tienen que ver con esto, que yo no veía, eh, con mi pareja, si tengo pareja o si la voy a tener, pues con esa pareja que llegue, con mis hijos o hijas, si es que tengo hijos. Eh, esa es la parte en donde realmente pueden encontrar, creo que la mayor recuperación. Y también, bueno, aclarar que hay aspectos que se empiezan a resolver y aclarar dentro del proceso,
pero que probablemente sean motivo de otra intervención especializada en otra área. Hablo, por ejemplo, del tema del erotismo. A lo mejor yo no soy psicoterapeuta sexual, pero esta persona, a lo mejor esa parte específicamente todavía queda por ahí cosas que tiene que trabajar. Entonces la mando con la o con el terapeuta sexual, ¿no? Ok. En este caso, por ejemplo, contigo. Ujú. Sí, sí, sí. Y que es como en cualquier proceso médico, ¿no? O sea, me Exacto, accidenté y pues quizá el tema del equilibrio lo trabajaré con un especialista y el tema de la rehabilitación con otro especialista. eh, si necesito exactamente, ortopedia, ir claro. trabajando con cada profesional. Pero entender creo que también es importante, que lo decías muy bien, hay cosas que se trabajan en la terapia y otras que quedan como tareas para la vida, porque Ujú, la terapia no es para toda la vida y creo que eso también es importante resaltarlo, que lo decía hace un claro, momento, no es una experiencia que me marque de por vida y que defina quién soy, sino que es una experiencia más muy dolorosa, por supuesto, con todas las consecuencias que pueda tener, pero que es una experiencia más que no me define, ¿cierto? así es. No, no nos va a quedar ahí ya. Ay, es que ahí viene fulanita de tal que es sobreviviente de abuso sexual en la infancia. No, es fulanita de tal que se ha recuperado y que es una mujer fortísima, porque además ha podido con esto y con muchas otras cosas, pero que ahora empezó a tener esta intervención que es para su recuperación y autocuidado. Ok, muy bien. Pues muy interesante todo, y que nos da pie a hablar a mayor detalle, a profundizar, porque es muy amplio el tema, pero estamos ya prácticamente cerrando. Entonces, me gustaría darte la palabra para que pudieras cerrar con alguna recomendación, con algo que quieras decirles a las mujeres, a las personas que se reconocen a partir de lo que hemos hablado como sobrevivientes, y que nos puedas dejar también tus redes sociales o los datos de contacto para que te puedan buscar. En el caso de quienes sean comunidad UNAM y que requieran el servicio que no sabían de la Clínica de Atención a la Violencia de Género, y quienes no, desde el ámbito privado. Con muchísimo gusto. Bueno, pues primero decirles que nunca es tarde para reconocer que pueden recuperarse de una situación de esta naturaleza, que siempre va a haber quien pueda intervenir de una manera cálida, de una manera profesional, de una manera especializada para cada una de ustedes, que no dejen de hablarlo, que se merecen vivir plenamente y este es un camino, uno de los tantos caminos. Entonces, bueno, pues que si tienen esta oportunidad, lo hagan, que no duden y que no duden de sí mismas para poder abordar este tema en psicoterapia. Lo segundo, bueno, para quienes sean comunidad universitaria de la UNAM, estamos aquí en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Si quieren atenderse, con muchísimo gusto podemos atenderles aquí a partir de nuestra página. Todas las consultas en este momento están siendo todavía en línea, todavía no de manera presencial, pero pueden entrar a nuestra página de la Facultad de Medicina y ahí van a encontrar un pequeño video que les va a llevar de la mano para saber qué tienen que hacer para poder solicitar la consulta y obtener una entrevista de primera vez. Si quieren hacer una denuncia por hechos que hayan sido cometidos dentro de la UNAM o fuera de la UNAM, pero por alguien que es parte de la comunidad, lo pueden denunciar a partir de la Defensoría de Derechos Universitarios en el área de violencia de género. También pues, ahí se pueden recibir sus denuncias. Y bueno, para las personas que no son comunidad universitaria y que requirieran de una intervención psicoterapéutica en este tipo de sucesos, con muchísimo gusto les puedo atender de manera privada.
en el 55 30 43 7150, es mi número de celular. Pueden enviarme un mensaje y con muchísimo gusto podemos platicar al respecto y hacer una cita. Gracias. Muchas gracias, Eli. Muchas Muy gracias a contenta. ti. Yo también muy contenta y con toda la confianza porque sé que eres una muy buena profesional, que se ha especializado en el tema y que decíamos al inicio, no es fácil encontrarlo. Cada vez hay más, pero no seguimos siendo suficientes, lamentablemente. Así es. Pero te agradezco muchísimo el haber estado aquí y agradezco muchísimo también a quienes se sumaron a este episodio y nos escucharon. Este fue un episodio de Abrazándote Podcast. Te mando un abrazo y nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias. Bye bye. Bye. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales de Amándome Bonito. Yo soy Elizabeth Ochoa, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.